Estamos en línea con Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Silvina, Lito Andrea, Pablo Viña te saludan de Radio Palermo. Gracias por estos minutos. No, por favor, un gusto. Silvina, a ver, tu primera visión luego de escuchar a ambos ministros, a Duhovne y a Caputo, ayer viernes, luego de una semana convulsionada en la República Argentina, convulsionada para el gobierno, pero también convulsionado para el ciudadano a pie, porque ve afectado su economía, el día a día, luego de un aumento del dólar, una tasa al 40%. ¿Tu primera visión, Silvina? Sí, en primer lugar coincido con lo que decís vos. Los ciudadanos de a pie tienen mucha preocupación con esto, no es algo que le pase solamente al gobierno y que nadie se entera. Siempre estamos como muy atentos los argentinos a qué es lo que está pasando con el dólar, sobre todo mucha preocupación de quienes por ahí tienen algún crédito, no solamente Claro. algún crédito hipotecario quizás que hayan sacado ahora o en los años anteriores, sino también a quienes tienen que financiar las tarjetas de crédito, por ejemplo, porque claramente esa tasa de interés que reguló el Banco Central va a afectar a todo el sistema de crédito en Argentina. Después de la conferencia de ayer, la verdad que me parece que ninguno de los ministros quiso abordar en forma seria y profunda qué es lo que le está pasando a Argentina. En ningún momento se habló de la falta de dólares en Argentina. Cuando vos tenés un problema en el precio del dólar, es porque hay un problema con el dólar. Y lo que se anunció fue un ajuste, es profundizar el ajuste, profundizar lo que se viene haciendo. Y por hasta poco serio, digamos, que sigan instalando esta cosa del 15%, cuando seguramente cumplamos 6 meses de este año acá en Argentina, ya vamos a tener cumplida la meta del 15% de inflación. Así que en ese sentido creo que es una falta de respeto para toda la población hablar de ese 15%, porque en realidad lo que quieren encubrir o lo que quieren tratar de hacer es que los salarios no superen el 15%, porque ellos han decidido en todo el gobierno que el salario sea esa variable que de alguna forma ancle la inflación, que sea la que regule la inflación. Así que la verdad que me pareció bastante triste y muy pobre por otra parte, ¿no? Silvina, en estos días reapareció un ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, una entrevista que da a los colegas de TN, que le recomienda al presidente Mauricio Macri tener un ministro de Economía fuerte. ¿Qué te pasó cuando escuchaste estas declaraciones? Mira, yo creo que el presidente y el círculo rojo, digamos, tienen muy claro cuáles son los objetivos que tienen que cumplir, para qué están en el gobierno, y en ese sentido me parece que ni el organigrama ni las personas que ocupan los casilleros del organigrama van a hacer cambiar ese objetivo. Sí es cierto que por ahí dentro de ese objetivo general que tienen ellos, hay como muchos ruidos dentro de la cadena. El 28 de diciembre fue un día que generó mucho ruido, fue un error económico y político muy grave del gobierno, de jefatura de gabinete de Nación sobre todo, entiendo yo, por esta cosa que tienen ellos de que los secretarios y subsecretarios en jefatura de gabinete son los que realmente quieren manejar la política financiera, la política monetaria, la política hacendaria, y que tendrían un plan o un programa que se lo impondrían a Sturzenegger, a Caputo, a Duhovne. La verdad que creo que es una muy mala señal dentro de lo que es el gabinete, pero al margen de eso, yo no creo que cambiando el organigrama vayan a cambiar el objetivo de la política. Silvina, el anuncio de Duhovne también afecta para reducir el déficit fiscal a la obra pública. La obra pública que este año comenzó a mostrarse. Mucha gente va a perder trabajo, obviamente, porque no van a seguir pagando sueldos y se suspenden las obras. Sí, ellos anunciaron una reducción que el ministro primero dice que va a ser esta reducción al 2,7% del déficit, y sobre una pregunta al final, como que da algún detalle mayor, y dice que van a disminuir efectivamente 30.000 millones de pesos en obras que no se van a hacer. Y recordemos que el año pasado la economía tuvo un rebote, un crecimiento, básicamente porque fue un año electoral y porque el gobierno decidió, como de alguna forma, poner más dinero a través de la obra pública. Así que lamentablemente yo creo que sí, va a haber mucho sufrimiento de más familias. Hoy se vienen ya situaciones dramáticas
Y la verdad que con esto va a ser mucho peor, no solamente por el lado de la obra pública, sino que en general, cuando uno ve que se achica el mercado, claro, lo que sucede como segundo paso es que se vuelve a achicar el mercado. Y cuando se achica el mercado, también se agranda el déficit fiscal. Siempre recordemos esto, el ministro ayer hacía mucho hincapié en el déficit fiscal. Y es cierto, uno no puede vivir con déficit permanente, pero el déficit tiene dos componentes. Uno que son los ingresos y otro que son las erogaciones. Esta gente invisibiliza con un montón de medidas políticas, no solamente económicas, lo que han hecho con la parte de los ingresos y se focalizan siempre en decirnos que los argentinos gastamos mucho desde el Estado. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que ya el 16 de diciembre del año 2015 ellos hicieron una reforma tributaria que se inicia en ese momento, que es una reforma tributaria que benefició a los sectores más concentrados de la riqueza, como puede ser disminuir los impuestos a la soja, las retenciones a la soja y eliminar otras retenciones vinculadas con el agro. Pero además de eso también eliminan, ya previsto para el 2019, pero ya aprobado, ¿no?, esta eliminación gradual, bienes personales, que es uno de los impuestos más progresivos que existen y de los impuestos más fuertes que tienen los países desarrollados. Entonces nos llenamos la boca, o ellos se llenan la boca diciendo que queremos ser un país desarrollado, pero vamos a contramano de la política tributaria que aplica en el mundo. Y cuando vos eliminás impuestos, claramente estás presionando muchísimo al lado de las erogaciones. Entonces, naturalmente, el déficit se va a agrandar. Ellos invisibilizan toda esta parte de los recursos porque quieren poner el énfasis en achicar el Estado, porque ellos creen en que el Estado tiene que tener un accionar mínimo. Muy a diferencia de lo que creemos nosotros, que creemos que el Estado tiene que tener un rol fundamental. Pero con esta política y esta visión, claramente se va achicando cada vez más la economía. Silvina, cuando el Banco Central anuncia el día viernes un aumento de la tasa de referencia al 40%, a ver, corregime si me equivoco, la intención del Central es la siguiente: que los ahorristas que tienen dólares vendan esos dólares, los conviertan a pesos y a su vez puedan gozar de este 40% en los diferentes fondos comunes de inversión que hay dando vuelta en diferentes bancos. A ver, esa es la intención del Banco Central, reitero, corregime si me equivoco. Hay que ver si en la práctica el ahorrista hace eso, ¿verdad? El que tiene dólares. Sí, está bien. En realidad, toda la política del Banco Central con tasas de interés, que también en enero del 2016 estuvieron en el 37-38% y después fueron bajando hasta este 27% de hace 2 semanas, tiene que ver con eso, con sacar pesos de la economía y que estos pesos de la economía no se vayan a dólares. Era necesario que el Banco Central diese una señal ayer a la mañana antes de que abriese el mercado, lo mismo que la conferencia. Creo que era necesario que estuviesen estos dos elementos. El tema es que cuando la tasa pasa a algún punto que no sé cuál es, pero que ya puede ser este 40%, es muy difícil que vos convenzas al ahorrista de largar los dólares, porque esa tasa te hace desconfiar en realidad de qué es lo que está pasando en la economía. Vos pensás que el martes 16 de mayo, vence el LEVAX en Argentina. Sí. Si ya tuvimos 40% de tasa de referencia ayer, ¿cuánto va a ser la tasa de interés de las LEVAC para atraer a las personas, a los fondos, a que sigan manteniéndose en LEVAC? Porque además es una bomba de tiempo las LEVAC. Son más de 600.000 millones, claro. Exacto, 680.000 millones de pesos, que si el 10%, el 15%, el 20%, 30% deciden no renovar y se va a dólar, va a ser muy fuerte la situación de ese martes. Yo creo que hay que estar como muy alertados a qué va a pasar con ese martes, porque ahí sí vamos a ver si sigue habiendo confianza o no. Por otra parte, quería hacer una mención respecto de esos 30.000 millones que me preguntaban hace un ratito. Sí. Respecto de la obra pública. 30.000 millones de pesos son aproximadamente 1.500 millones de dólares, ¿no? Se van a dejar de poner en la economía argentina 1.500 millones de dólares para hacer infraestructura, de la más necesaria a la menos necesaria, pero todas necesarias. En 2 semanas el Banco Central quemó 4.000 millones de dólares, que se los llevaron fondos al exterior. O sea, decidimos sacar la infraestructura para la población argentina, 1.500 millones de dólares, y el Banco Central decidió quemar 3.000, 4.000, 6.000 millones, si querés, entre marzo y abril, para que se los lleven al exterior o que se los lleven al colchón, quienes tienen la posibilidad de tener dólares. Porque siempre estamos hablando de una franja
de la sociedad, de familias que tienen capacidad de ahorro para tener dólares o para tener LEVAC. Sí. Y mucha de la obra pública esta, los 1.500 millones de dólares, iba a ir a una población que no tiene posibilidades de tener ahorros en dólares. Entonces acá vemos una transferencia de riqueza muy fuerte, muy fuerte, hacia fondos en el exterior, si es que se la llevaron al exterior los dólares que el banco se quemó, o a gran parte de la población argentina que la puso en el colchón. Pero estamos perjudicando nuevamente a toda la Argentina. Y también lo que dijo el ministro, para compararlo con esta fuga tan grande de dólares que está teniendo Argentina, el ministro Duhovne en un momento dijo que la eliminación de los subsidios en las tarifas era aproximadamente 200.000 millones de pesos. 200.000 millones de pesos son 10.000 millones de dólares. Es decir, que nos sacaron a todas las familias argentinas 10.000 millones de dólares, ¿no? Nos sacaron del bolsillo esos 10.000 millones de dólares. Pero decidieron nuevamente que 6.000 millones de dólares se vayan a la fuga, quemándolo en 2 meses nada más. O sea, tranquilamente, si ellos hubieran tomado otra decisión respecto de qué hacer con el tipo de cambio, como por ejemplo utilizar instrumentos que se utilizan en otras partes del mundo, no solamente que se utilizaron acá en Argentina, seguramente podríamos seguir teniendo las obras públicas que necesitamos todos los argentinos y además nos podrían haber dado todavía algún subsidio en materia tarifaria, que por supuesto tanto daño también ha hecho no solamente a las familias, sino a las pymes, que están cerrando porque no pueden pagar las tarifas o, por supuesto, tienen la competencia con las importaciones. Pero permitir que los exportadores, que son los sectores del círculo rojo que tienen capacidad económica, liquiden las exportaciones cuando se les ocurra, es una de las primeras cuestiones que hace que no haya dólares en el mercado. Sí, son muchas las cuestiones, pero esta es una. Yo cuando decía que habría que utilizar otros instrumentos que se utilizan en otras partes del mundo, me refería en parte a esto. Digo, en otras partes del mundo uno regula, el Estado es el que regula cuándo necesita los dólares. Exacto. Porque ningún país rifa sus reservas o rifa la posibilidad de hacer política con el precio del tipo de cambio, ¿sí? Acá estás permitiendo que los especuladores de alguna forma se fijen cuál es el precio de una variable fundamental, sobre todo en Argentina, como es el tipo de cambio, e indirectamente de la tasa de interés. Una de las variables más importantes que tiene la economía argentina es el tipo de cambio y la tasa de interés. Claro. Y esta gente ha dejado todo librado a que lo marquen los especuladores. Para el lunes el Banco Central anunció una disminución de la moneda extranjera que tienen que tener los bancos. Pueden ser hasta el 10%, antes era el 30%. ¿Qué significa eso? Bueno, esto es que de la moneda que tengan la van a tener que salir a vender. Esto, por supuesto, tuvo la primera reacción ayer mismo, que fue que la Bolsa de Comercio cerró en forma negativa, cayeron las acciones, pero sobre todo cayeron las acciones de los bancos. Claro. Porque los bancos ahora van a tener que ser oferentes de dólares. Porque también lo que pasó ayer en la conferencia es que, como no quisieron hablar de lo que estaba pasando, que es el dólar, ninguno de los dos ministros explicó cómo se van a conseguir dólares en Argentina. Porque que los bancos tengan que liquidar los dólares que tienen no quiere decir que son dólares nuevos. Son dólares que son parte de la reserva que tiene el Banco Central, no son dólares nuevos. Nosotros tenemos que tener un plan para conseguir dólares en Argentina. Y esto ya ninguno de los dos ministros lo explicó. Hay dos formas, básicamente, de conseguir dólares. O a través de las exportaciones, que las exportaciones sean más altas que las importaciones, esos son dólares genuinos. Esto no está pasando en Argentina. El año pasado la balanza comercial fue deficitaria por 8.500 millones de dólares y se prevé que este año va a ser deficitaria en 12.000 millones de dólares. O sea que estamos comprando mucho más al exterior de lo que le estamos pudiendo vender. Y la otra forma de conseguir dólares es endeudándonos, que es lo que hizo este gobierno en estos años. Nos endeudamos en 100.000 millones de dólares. Ayer el ministro Caputo dijo que ya no nos vamos a endeudar más en dólares, sino que va a utilizar el mercado interno. ¿Qué quiero decir con estas dos cosas? A través de las exportaciones no vamos a conseguir dólares porque tenemos una balanza comercial negativa. Y tampoco vamos a conseguir dólares a través del endeudamiento porque el ministro dijo que nos vamos a endeudar en el interior. Entonces no vamos a tener flujo de dólares. Que se le obliga a los bancos a liquidar lo que tienen no es flujo de recursos, es un stock que está instalado y que tenemos que ver cómo lo renovamos. Entonces yo creo
que hasta que ellos no empiecen a ver cuál es la solución real para este problema del flujo de dólares a futuro, creo que va a haber mucha volatilidad en Argentina, y esto no tiene nada que ver, por supuesto, con la tasa de interés en Estados Unidos o el impuesto que se estableció para quienes tenían LEVAX acá a los extranjeros. Sí. Pero, obviamente que cuando Estados Unidos decide aumentar la tasa de interés, que aparentemente puede llegar a ser en junio, genera volatilidad en el mundo. Pero esta volatilidad mueve las monedas en un 1%, no en un 11% como fue en Argentina. La diferencia entre el 1% que mueve la decisión de la tasa de Estados Unidos, de mover la tasa de Estados Unidos, a la volatilidad que genera acá en Argentina, tiene que ver con políticas propias de este gobierno y con ineptitudes dentro de su plan de gobierno. Silvina, como siempre, clarísima, y gracias por este minuto de este sábado. Muchas gracias. Por un gusto, Para mañana, ¿cómo están? ¿Para mañana, para el partido? Sí, claro. Bien. No, venimos re mal, qué desastre. La verdad que el fútbol argentino viene mal. Dice, yo trato de decir Claro. fútbol argentino para Claro, sí. nosotros, ¿no? Sí. Pero no, la verdad que estamos jugando horrible. Pero bueno, necesitamos un arquero. Chao, gracias, Beso grande, chao. Chao. Bien, Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, quien también pasó por todas las partes en Radio Palermo.